Bienvenidos un día más al canal de la Libélula. Mi nombre es Ruth y quiero iniciar esta lista de reproducción que voy a hablar sobre metafísica y espiritualidad con un tema primordial, que es qué hacemos aquí, de dónde venimos y bueno, cuál es nuestro propósito, ¿no? Bueno, quiero hablaros del viaje cósmico, de cómo se inició todo, el origen en el Big Bang y bueno, nuestra aventura por este universo. Al principio partimos de la idea de que partimos de un principio que hay en el Kybalión que habla de que todo es mental, el principio es mental. Entonces, la conciencia universal, que podríamos llamarlo Dios, la fuente, o nuestro principio, de dónde venimos, de ese germen, chispa divina, pues decidió crear. A nivel mental empezó a crear un universo en expansión. El inicio de todo sabemos que fue el Big Bang. ¿Pero qué es el Big Bang? Pues el Big Bang es una explosión, ¿no?, a nivel material de partículas estelares, de partículas universales, ¿no?, que se van disgregando por el universo para crear distintos grados de asociación y complejidad, como son, por ejemplo, como son las galaxias, los sistemas, los planetas, ¿no? Y podíamos asemejarlo a cómo es nuestra creación a nivel físico. Recordemos que estamos formados por átomos y por moléculas, entonces que se van agrupando para formar complejos, ¿no? Pues lo mismo, la energía del universo se fue agrupando, esa materia se fue agrupando para crear distintos complejos, como pueden ser los planetas, ¿no?, o las estrellas. Entonces, en esa expansión del Big Bang, sabemos que es una expansión de algo que estaba, de algo que era uno, que explotó. Bueno, tomando como referencia el Kybalión, que habla del principio de que todo es mental. Entonces, la creación de ese creador, de ese Dios, de esa fuente, de ese universo, es mental. Entonces, todo es energía, a fin último, todo lo que es en el universo es energía, y a fin último es información, es una creación mental, es vibración, es mental. En esa expansión de conciencia, la fuente, el inicio, el principio único, pues explosionó, o sea, fue como un movimiento expansivo. Pero recordemos que todo en este universo, siguiendo las leyes de la correspondencia o del principio de cómo es arriba es abajo, todo tiene unas leyes cíclicas, no hay nada lineal. Entonces no vamos a concebir el universo como algo lineal. Por eso se dice que el universo es infinito, no tiene principio ni fin. ¿Por qué? Porque es cíclico. Entonces vamos a tomar como referencia que el Big Bang es el principio de expansión, pero como todo movimiento expansivo le sigue un movimiento contractivo, el principio del ritmo. Entonces, después de esa expansión viene una contracción, que luego vamos a ver. Bueno, en esa expansión de conciencia, esa ente creadora, ese principio único, ese, llamémoslo Dios, universo, fuente, hizo que su conciencia se expandiera, porque es una creación mental, es un universo de su propia conciencia. Entonces su conciencia se expandió en pequeñas chispas de luz en todas direcciones. Esas chispas de luz, nosotros formamos parte de esas chispas de luz. En realidad, las almas son pequeñas chispas de luz que emprendieron ese viaje de autoconocimiento, en esa idea creativa, en esa loca idea explosiva, ¿no?, de autodescubrimiento, de creación, de manifestación, simplemente por el placer de crear, ¿no? Entonces, esas chispas divinas de conciencia se fueron alejando de ese núcleo, de esa fuente, para ir autoconociéndose. Entonces, en ese viaje, cuanto más nos alejamos de la fuente, más densidad, más lenta es la vibración. Entonces, al ser más lenta la vibración, las ondas, se va creando lo que es la materia densa, lo que es lo físico. Entonces, en los últimos niveles de este viaje de la conciencia, hemos llegado a los planos más densos, más burdos, más lo que es la Tierra. Entonces, en este viaje, el alma, la chispa divina, el ser, el espíritu,
lo que hace es ir adquiriendo capas o cuerpos energéticos que nos permiten este descenso, esta bajada, este alejamiento de la fuente a estos niveles de percepción más densa, porque el espíritu, la chispa divina, está vibrando a una alta frecuencia, entonces tiene como que ir protegiéndose, ¿no?, en este descenso, en este alejamiento de la fuente, y se va encapsulando, por así decirlo, o como formando capas de una cebolla en los distintos grados de exploración de estos niveles de conciencia, de estas vibraciones. Y en estos niveles vibratorios existen distintos planos o densidades, podríamos decir escenarios, escenarios como si fuera una película, ¿no? Escenarios donde se desarrolla la vida, donde se desenvuelve este autoconocimiento. Entonces, desde mi punto de vista, el ser lo que hace desde el principio es la conciencia única, se disgrega en multitud de partículas, en millones, en infinitas partículas que van en su autodescubrimiento, ¿no? En esa ir hacia afuera, y luego en ese viaje, después de haber llegado hasta los confines del universo, por así decirlo, siempre hay un movimiento de retorno. Hemos dicho que si hay un Big Bang, tiene que haber una contracción, y podríamos asemejarlo a los agujeros negros. ¿Qué hacen los agujeros negros? En realidad es ese vórtice donde toda materia es atraída, sucumbe, es como colapsa, ¿no? Es que en realidad no sabemos qué es lo que pasa en un agujero negro, pero es como que todo es el movimiento opuesto a esta expansión, ¿no? Entonces el universo tiene movimientos, y vamos a compararlos con los movimientos del corazón, aludiendo o tomando como referencia este principio de que como es arriba es abajo, podemos compararlo. Entonces podemos hacer comparaciones y vamos a comparar nuestro ritmo del corazón con el ritmo del universo, porque en realidad es lo mismo, es un fractal de lo mismo a diferente escala, ¿no? Entonces podemos decir que nuestro corazón tiene dos movimientos, uno de contracción y otro de expansión, el sístole y diástole, ¿no? En la sístole es un movimiento contractivo en el que el corazón se contrae, y en ese de contracción hay un proceso de expansión. Entonces el Big Bang podríamos decir que es un movimiento contractivo en el que se produjo una expansión tremenda, como ocurre en la sangre, ¿no?, que se va fluyendo en todas direcciones. Entonces ese movimiento contractivo es rítmico, todo sigue el principio del ritmo. Entonces podemos decir que el universo tuvo una etapa de expansión, y luego viene la contracción en esa diástole en la que es como que el centro del universo se relaja, y entonces todo vuelve a él, todo vuelve a llenarlo, ¿no? Todo vuelve de regreso en este ritmo de apertura y contracción. Expansión, contracción, expansión, contracción, expansión, contracción. Todo sigue ese ritmo. Entonces el universo también sigue ese ritmo, porque es natural, es el flujo natural de la vida. Entonces estas chispas de luz, estos espíritus de conciencia que forman parte del creador, de este Dios, se fueron en esta exploración de la obra creada a nivel mental, que es el universo, pues en una automanifestación, en un desarrollo de sí mismo. Cuando adquiere este grado de conciencia de sí, viene el proceso de vuelta al origen, ¿no? Es que es en el que nos encontramos ahora, en el que, bueno, pues nuestra aventura por el universo ya ha dado de sí, ¿no? O sea, entonces podemos decir que estamos empezando a despertar esta conciencia de, oh, sé que existo, ¿no? Y que hay un retorno a la fuente. Y en este retorno a la fuente, pues tenemos que volver a atravesar todo este camino de descenso, pero en sentido contrario, en ascenso, ¿no? Con otras percepciones, con otras cualidades, habilidades adquiridas y sobre todo de autoconocimiento. Entonces podríamos hablar como, aludiendo a un símil, como si este descenso de la fuente fuera una escalera, pues los peldaños más abajo va vibrando la frecuencia más, lo que es la energía, va más lenta. Entonces se produce lo que es la densificación y la manifestación de la materia, como la conocemos, ¿no?
y cuanto más arriba, más sutil, vibración más alta, más invisible, por así decirlo, ¿no? Para entenderlo. Entonces, en estos, cuanto más lejos de la fuente, pues claro, hay menos consciencia, más oscuridad. Entonces, ¿qué es la oscuridad? En realidad la oscuridad es ausencia de luz. Entonces, en este descenso, el alma pues va perdiendo consciencia, noción de sí misma, de qué es o quién es en realidad. Es ese espíritu, esa chispa divina que está emprendiendo este viaje, ¿no? De autoconocimiento, de autoexploración del ser. Entonces, cuanto más alejados de la fuente, pues menos conciencia hay, más olvido. Sí, todo va más lento, todo va más denso, más en oscuridad. Entonces, para el ser es un reto llegar a estas dimensiones, a estos planos, a estas densidades tan bajas, porque en realidad es un olvido de quién es, de su esencia, y es todo un reto volver a reorganizarse para nuestra misión es volver a la fuente. Somos esas semillas, esas diásporas de la fuente que emprendimos un viaje de crecimiento, de autoflorecimiento, maduración, y cuando estemos listas tendremos que volver a la fuente como semillas que vuelven a la tierra para iniciar un nuevo ciclo. Entonces, en este flujo de la expansión y la contracción, de exploración y vuelta al origen, hay un proceso de aprendizaje. Entonces, para nuestro espíritu es todo un reto bajar estas densidades más opacas, más lentas, donde predomina o impera el olvido de quién somos, y es todo un reto redescubrirse, averiguarse, llegar a la conclusión de qué hacemos aquí, y cuando ya lo sabemos, pues sabemos que nos toca todo el camino de retorno, pero desde una nueva perspectiva, en la que no era el olvido, sino ahora es la conciencia, cada vez más conciencia. Antes bajábamos a capas o a lugares más lejanos del universo, en una escalera de olvido, cada vez más olvidado, hasta que llegamos a un punto de que, ostras, hemos superado el reto, que en el extremo más duro, más arduo de oscuridad, hemos encendido nuestra luz y hemos recordado quiénes somos. Y ahora, pues después de este logro, viene el retorno a la fuente, y ya no es un proceso de olvido, sino de conciencia y de despertar. Por eso estamos en ese camino de vuelta. El Big Bang fue el proceso de expansión, pero ahora vamos hacia un proceso de contracción en el que el centro, el corazón del universo, el Dios creador, se está produciendo una diástole y nos está llamando a todos de regreso a esa fuente, porque en realidad somos chispas de él en descubriéndonos. En realidad la división hizo que el creador se autodescubriera a sí mismo. Es una manera de autoexplorarse a nivel mental, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Pues en realidad nuestro propósito único es descubrir, es sentir a nivel interno que no somos un cuerpo físico, sino que somos chispas divinas en un viaje de pura aventura, en la que nuestra alma, nuestro ser, decidió aventurarse, encarnar en distintos planos y dimensiones. Y bueno, pues su propósito, su objetivo es encender esa chispa, esa vela interior, esa luz que nos recuerde que aquí estamos solo de tránsito, ¿vale? Y es todo un reto, es una escuela, es una aventura. Redescubrirnos, ¿para qué? Para saber que tenemos que volver a la escalera, ¿no? Ir cada vez más conscientes, despertando. O sea, en ese descenso era como el sueño profundo, ir al inconsciente más profundo y más denso. Y ahora toca el despertar, el abrir los ojos y decir, ¡guau! ¡Qué lejos he llegado! O sea, ¿hasta dónde? Y lo he conseguido porque he despertado, he conseguido que esa chispa interna se prenda en mí, y como llama cada vez más encendida, vuelvo al origen. Dejo este camino de sufrimiento, de oscuridad, de olvido, para verlo todo de una manera más consciente, más despierta, y desde la pura dicha de la existencia. Y vamos de regreso. Bueno, entonces en este descenso de densidades, porque la densidad es como la vibración, la rapidez con la que vibra una onda, en este descenso en este alejamiento,
sabemos que estamos en capas como más densas, ¿no? Más oscuras. Y en cada plano de densidad existen unos escenarios, que podríamos decir dimensiones, que son como, vamos a asimilarlo a una radio. Tú una radio puedes sintonizarla y captar pues un canal, otro canal, ¿no? Dependiendo de la frecuencia a la que la sintonices. Entonces, todos están existiendo a un mismo tiempo, porque todos los canales están emitiendo sus ondas. Pero dependiendo de qué la radio, en qué punto sintonices, pues estarás captando un plano u otro. Entonces lo mismo nos pasa a nosotros. Podemos estar en una determinada densidad, vibración, y hay distintos escenarios, todos posibles. Entonces el alma es la que ha decidido en cuál se va a manifestar. Y es lo que ocurre cuando, por ejemplo, aquí en la Tierra estamos a una determinada densidad, creo que estamos en la tercera densidad. Entonces, cuando se produce un avistamiento de un fantasma o por ejemplo, los duendes o seres que podemos decir imaginarios, las hadas, los duendes o vemos un fantasma, en realidad no es algo no es algo loco. En realidad estamos captando o se están solapando distintas dimensiones, entonces en este solapamiento se vislumbran unas y otras. Es como cuando en una radio estamos oyendo al mismo tiempo, aunque un poco diferido, dos canales al mismo tiempo. Esto sucede. Entonces, a nivel de densidades, de planos, de escenarios, como si fuera una obra de teatro, hay distintos escenarios en esa misma densidad. Y entonces, pues podemos estar en uno o en otro. A veces hay solapamientos, es cuando se producen portales o visualizaciones, avistamientos de otras realidades, pero que están existiendo al mismo tiempo. Entonces, como podéis ver, la existencia es multidimensional, porque ¿cómo se dice? En esa graduación de densidades, según nos vamos alejando de la fuente, en esas densidades hay a su vez otros planos, escenarios en los que se está desarrollando las manifestaciones de vida, ¿no? Ya sea a nivel energético, más físico, más, ya sea en distintos... son distintas creaciones que en realidad están sucediendo al mismo tiempo, pero es que todo es creatividad, todo es una creación mental, ¿no? Entonces el alma, el ser, va buceando en este universo de creación en distintas densidades y en distintos planos o escenarios. Y lo que hace nuestra chispa divina es eso, es ir adquiriendo capas o vehículos que le permiten manifestarse en esas creaciones. Es como una película, ¿no? Cuando en una obra de teatro, en una película, el actor tiene que disfrazarse de ese personaje, entonces va adquiriendo lo que va necesitando para desarrollarse en ese mundo. Y entonces el alma en realidad es como ese conglomerado de experiencias que lleva el espíritu. El alma es como ese conglomerado de cuerpos o capas, como si fueran las capas de una cebolla, que va acumulando ese espíritu, esa chispa divina, en su proceso de aventura por los multiversos. Entonces, tenemos que partir de la idea que nuestro universo es un holograma mental, creado por este Dios, esta fuente, este creador universal. Entonces, que sigue principios herméticos como el principio de polaridad, el del yin y el yang, el día y la noche, la luz y la oscuridad, ¿no? Todo es polaridad. También sigue ritmos, principios como el del ritmo, de contracción y expansión, relajación, ¿vale? Construcción, destrucción, todo sigue este ritmo natural. Entonces el universo en sí tiene que seguir estos principios. Y luego también decir que el universo funciona como nuestro órgano del corazón. El universo tiene dos tiempos, un tiempo de contracción y un tiempo de expansión, es decir, en realidad es el pulso de la vida, ¿no? Todo pulso de la vida lleva este principio implantado, ¿no? El principio de polaridad, contracción, expansión, creación, destrucción. Este latido de contracción y expansión
es el latido de la vida, es el pulso de la vida. Y todo en este universo se rige por esto y lleva una huella implantada de este principio cósmico. Entonces el universo en esta sístole, tomando como comparativa el proceso de nuestro propio corazón, ¿no? Que es un reflejo a nivel de holograma, de fractal, de lo que es cómo funciona el universo a escalas más superiores, pues en esta sístole del universo, ¿no? De esta contracción, se produce un proceso de expansión, porque en esta contracción ¡pah!, todo explota y es cuando se da el Big Bang. Pues a este proceso le sigue otro fenómeno de diástole, que es la relajación, ¿no? Donde todo vuelve a llenar el origen, ¿no? Que se podría decir los agujeros negros. Todo se despliega, en realidad la creación del universo es mental, en el que hay un inicio, en el que todo se despliega, y un retorno o un final, por así decirlo, que es luego un nuevo inicio, ¿no? Pero en el que se encoge, todo se vuelve así. Entonces este pulso vital de contracción y relajación en realidad sigue un principio hermético, que es el principio del ritmo, y también basado en el principio de polaridad del yin y el yang, ¿no? Vamos de un extremo a otro, a través de un ritmo que es el ciclo natural de la existencia en el universo, ¿vale? Es decir, que después de una salida siempre hay un regreso, y en la Biblia Dios dijo algo así como, en la Biblia se habla de que Dios dijo a Adán y Eva, ¿no? Os lo entrego todo, ¿no? Salid y cread, multiplicaros, expandirlo todo y luego regresarlo, devolvérmelo, ¿no? Entonces ahí nos está hablando implícitamente de este ritmo, de este pulso de la vida en la que todo es cíclico y en la que hay un proceso de diseminación, de dispersión, y otro de contracción, de vuelta, ¿de acuerdo? Y podemos llegar a la conclusión de que todos somos semillas de conciencia de este principio creador universal y único. Somos extensiones de la esencia de Dios, del creador, de la fuente, en este proceso de autodescubrimiento, de aprendizaje, en este universo mental. Y nuestro propósito es tomar conciencia para regresar a la fuente de la que partimos. Así que recordad que somos seres inmortales en un proceso de aprendizaje eterno. El infinito, el 8, el infinito, podéis ver que tiene mucho significado, porque refleja la esencia misma del universo. No hay nada lineal, sino cíclico e infinito. Entonces el gran misterio de este ciclo, cómo pasamos de un ciclo a otro en estos planos densos y materiales, es a través de la reencarnación, que ya hablaremos más adelante, pero esta reencarnación es el punto de inflexión entre lo que es la muerte y la vida. Es el punto que une una cosa con otra, ¿no? El punto en el que converge la muerte y el nacimiento. Un flujo que permite el movimiento gradual de ascensión. Si no fuera a través de la reencarnación en los planos densos, en la que todo es caduco, todo es temporal, pues no nos permitiría acabar nuestro proceso de descubrimiento. Entonces, a través de este flujo de reencarnaciones, en este punto en el que converge el nacimiento y la muerte, podemos dar continuidad a este viaje que es eterno de la evolución de seres que somos. Para explicar el tema de las densidades de consciencia podemos tomar como símil nuestros chakras para entenderlo un poco mejor. Vamos a tomar como que hay 7 densidades de consciencia que tengamos presentes o conscientes. Bueno, para explicar el tema de lo que son las densidades, tenemos que entender que cuanto más alejados de la consciencia, del principio único de la fuente, pues más lenta van las ondas, ¿no? Más densidad hay. Entonces, el primer reino que podemos encontrar en la primera densidad, que sería, por ejemplo, el primer chakra, corresponde con la conexión a tierra, ¿no? Lo más denso, es decir, el punto más alejado de la fuente de la luz, sería el plano más denso, más físico, como sería el reino de la materia, ¿no? Los planetas, la tierra, que son las rocas, la tierra, ¿vale? Todo lo que es los elementos de la tabla periódica, eso sería el plano más denso.
En la segunda densidad encontraríamos lo que es el reino vegetal, ¿vale? Hay un nivel de conciencia, daros cuenta, no es lo mismo la conciencia de un vegetal que de un mineral. El mineral, la conciencia es simplemente está ahí, o sea, es como va a otro ritmo, tiene otro nivel de conciencia. Luego estaríamos hablando de la densidad del reino de las plantas, por ejemplo. Luego vendría los animales, el reino animal, tercera densidad, que hay otro nivel de conciencia en el que entraría el ser humano, ya estaría entre la tercera y la cuarta densidad, porque depende también del nivel de conciencia de cada ser humano, ¿no? Y luego pues entraríamos a la cuarta densidad, así sucesivamente. Son estados vibratorios de la conciencia. Y sin embargo las dimensiones son planos donde se desarrollan las manifestaciones de la vida, donde se desarrolla la energía, y tiene que ver con ciertas peculiaridades. En un mismo plano o dimensión puede haber distintos grados de densidad, ¿no? En realidad las dimensiones son como los universos. Espero que os haya ayudado esta información, que hayáis cogido datos que os ayuden a clarificar, a despertar y bueno, a tomar una nueva perspectiva de qué estamos haciendo aquí y hacia dónde vamos. Así que eso, recordad que somos semillas estelares encarnadas en cuerpos físicos para realizar un aprendizaje, un autodescubrimiento, poner lo mejor de nosotros mismos, sacar todo nuestro potencial y volver de regreso a la fuente. Así que disfrutad y bueno, y ánimo con vuestro camino. Todavía nos queda mucho camino, así que a empezar a trabajar. Nos vemos en el siguiente. Chao.